Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy me sorprendió mucho una estadística de la Universidad Católica Argentina, seguramente del Departamento de Economía, que registra junto con la agencia Gallup, de encuestas, una agencia histórica, la opinión, una encuesta, un sondeo de opinión, donde el 63% de la población tiene dificultades económicas para cubrir sus necesidades. ¿Esto qué significa? Que no llega de ninguna manera a fin de mes. Es decir, que alguien en una encuesta diga esto, significa que hay un mar de fondo detrás realmente peligroso. Y las políticas económicas no están atendiendo específicamente a esta necesidad, muy por el contrario. Pero hoy no vamos a hablar de economía, o tal vez sí, si el invitado se presta a eso. Pero enseguida voy a presentarles a Alejandro Katz. Alejandro es editor, es ensayista, es un pensador y por lo menos para mí y para muchos como yo, un referente. Gracias por estar aquí, Alejandro. Al contrario, Daniel, gracias por la invitación y por ese elogio generoso. Por favor, por favor. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la Argentina? ¿Por los intelectuales? ¿Por la economía? Hay tanto para pensar sobre cada tema que sí. Es muy difícil. Estuvimos el lunes en una conferencia. Voy a empezar por esto. Estuvimos el lunes en una conferencia, los dos, donde un orador señaló, acá el responsable de lo que está pasando es la clase media. Y es la clase media porque la clase media elige mal. Cuando la clase media elija bien a sus gobernantes, la situación puede cambiar. ¿Estás de acuerdo con esta definición? Bueno, diría en líneas generales sí. Haría un par de observaciones. La primera, la responsabilidad que atribuyó quien participaba con nosotros en el auditorio sí. a la clase media fue una responsabilidad derivada del hecho de que la clase media tiene, y así lo señaló él, en términos de Albert Hirschman, voz. Es decir, el poder político oye a la clase media. La clase media se puede hacer sentir, puede expresarse, más que a los necesitados. Los necesitados no tienen voz, y la clase media tiene voz. Por tanto, crea climas de opinión, contribuye a generar o establecer prioridades para la política, etc. En ese sentido, la clase media tiene una responsabilidad importante. Lo otro que quisiera señalar para expresar mi acuerdo con esa afirmación es que atribuir responsabilidad a la clase media no exculpa ni excluye responsabilidades de otros sectores de la sociedad que también tienen altos niveles de responsabilidad en todo aquello que nos ocurre colectivamente. Quiero decir, las élites políticas, económicas, periodísticas, empresariales, sindicales, religiosas, las élites, los grupos de influencia y de poder en la ciudad tienen sin duda una alta responsabilidad. Pero creo que es interesante detenerse un minuto en este comentario que sí. hiciste. Estaba pensando históricamente qué pasó, ¿no? En el 45, en las elecciones del 45, que permitieron que Perón llegara al poder, la clase media era poderosa también. Era otra Argentina, era otra clase media, eran los hijos de los inmigrantes o los nietos de los inmigrantes, pero una clase media bien establecida. Hasta el 60, un dueño de taxi se consideraba clase media. Y lo era, efectivamente. Y un obrero industrial también se consideraba clase media, cobraba sueldos importantes. Pero si entonces había una clase media, ¿cómo fue que se escuchó otra voz distinta y Perón llegó al poder, ¿no? Son contradicciones de la historia. Realmente, estoy de acuerdo con lo que vos decís, la clase media es la voz cantante, es la que decide, ¿no? Sí. La clase media tiene una fuerte influencia, pero la clase media tiene la particularidad también
de disimularse a sí misma políticamente. ¿Qué tal? Es decir, se expresa económicamente, se expresa culturalmente, se expresa de muchos modos, pero no se reconoce una identidad política, no en el sentido de no suscribir una u otra opción política, sino en el sentido de asumirse como un actor un actor colectivo de la sociedad argentina que tiene algo para hacer como sector social. La clase media parecería ser un agregado de niveles de ingresos y no un equilibrador del juego social y un modo de disminuir la disparidad entre los sectores más poderosos y los sectores más dañados y perjudicados de nuestra sociedad. Claro. No asume un rol de responsabilidad política. Sí, y además es mutante, ¿no? Es muy mutante, es de muy volátil. De pronto el voto a Alfredo Palacios en el 60, ¿no? De pronto despreciando la izquierda, de pronto volcándose, si es que aceptamos izquierdas y derechas, pero y de pronto volcándose hacia la derecha, encantada con Menem, desencantada con Menem, encantada con la alianza, desencantada de la alianza. Y así, ¿no? Bueno, una cosa espasmódica. Creo que hay, es muy difícil hacer sociología de la clase media de este modo, pero creo que algunas cosas sí se pueden al menos plantear como hipótesis. Una, que está muy dicha, es, o yo lo diría de este modo, es un poco fuerte, pero creo que la clase media cuesta barato electoralmente. Y cuando digo cuesta barato, quiero decir, para obtener el favor de la clase media no hay que ofrecerle educación de calidad, ni salud de calidad, ni una sociedad integrada, ni lo que hay que ofrecerle son factores, es acceso a elementos que brindan estatus. Es decir, se consiguen, y así lo hizo Menem, y así lo hizo el kirchnerismo, se consiguen votos de clase media. Es una clase seducible. Por un costo bajo. Por un costo bajo. Quiero decir, si puede viajar un poco al exterior, si puede comprar un whisky importado, si o el auto, o cambiar el auto con cierta frecuencia, la clase media suscribe las políticas que el gobierno lleva adelante. Es un sector de la sociedad que, como la mayor parte de nuestra sociedad, no piensa en el largo plazo, tiene la ilusión de que siempre va a poder sustituir bienes públicos en los que no cree y que no exige por bienes privados que imagina que puede seguir comprando. Es decir, no es necesario ofrecer la educación pública de calidad porque tiene la ilusión de que puede pagar educación privada de calidad. Claro. Sin entender que la educación privada no es de calidad si la educación pública no es de calidad, que la sociedad no es una sociedad atractiva si es una sociedad tan desigualitaria, y que la desigualdad no se puede corregir si todas las políticas son de corto plazo, es decir, si nuestro horizonte de expectativas se agota en las vacaciones en Miami. En el próximo verano en Miami. Nuestro horizonte de expectativas tendría que poder extenderse mucho más y sobre cuestiones más abstractas. Sí. ¿Tendrías la misma mirada con la clase media tal como está ahora? Bueno, por eso de los espasmos. Sí, creo que hay una parte de la clase media que se ha desencantado del kirchnerismo. Y creo que eso explica un poco, en una parte importante, explica la pérdida de votos del gobierno entre las elecciones presidenciales y las legislativas. Creo que ahora el bajo precio de compra del favor de la clase media está siendo pagado por un discurso muy oportunista, que es en mi opinión el de Massa, es decir, un discurso que soslaya la conversación pública a cambio del eslogan, ¿no? Por supuesto me estoy refiriendo al ejemplo tan reciente del Código Penal, que es algo que nos debería haber dado la ocasión de discutir mucho, debate amplio, mucho, escuchar muchas voces, escuchar argumentos, y esa oportunidad fue clausurada, y yo creo que quien clausura oportunidades de conversación le hace un terrible daño a la democracia y al futuro colectivo. Interesante, ¿no?
Pero fíjate vos que ya había un clima de no permisividad frente al delito. Ya el clamor por el tema de la seguridad es un clamor que ya lleva tiempo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. Creo que Massa lo que hace es encabalgarse sobre sentimientos que la opinión pública expresa, sobre emociones que las agencias de consulta de la opinión pública capturan, y que tiene, por un lado, la sagacidad para escuchar rápidamente qué pasa. Y el oído. El oído. Y por otro lado, yo diría, la falta de, y lo voy a decir de este modo, no creo que haya muchos otros modos de decirlo, la falta de ideas propias asociadas con valores políticos que le permite tomar cualquiera de esas demandas sociales y hacerla propia. Porque hay demandas que uno puede hacer propias y otras que no debe hacer propias. Quiero decir, la demanda securitaria de Bloomberg no debía haberse hecho, no debería haberse convertido en cuerpo legal. Y se convirtió en cuerpo legal porque otra persona con una gran capacidad de escucha y pocos escrúpulos para convertir la demanda en acción, que era Kirchner, escuchó a Bloomberg e hizo la reforma penal que Bloomberg pedía. Y yo creo que la política debe decir no, muchas veces, pero hay demasiados jugadores de la política que no tienen disposición a decir no y discutir con los que no están de acuerdo. Claro. En relación con esa demanda que existe y que es comprensible, porque sería necio negar el temor que le provoca a mucha gente la situación de inseguridad en el espacio público y respecto de los bienes privados, que ahora se ha agravado por episodios que no solo vulneran los bienes privados, sino también la integridad física. Yo creo que también hay que conversar, quiero decir, me parece que es una buena ocasión para reflexionar el episodio del puente la semana pasada. Cuando arrojaron a este muchacho, cuando lo arrojaron... Y más o menos el dirigente que llevaba esa protesta dijo, no, son barras bravas, sí, contratados. Sí, pero yo creo que hay muchas formas de mirar ese episodio. Una que creo que todos debemos suscribir es la forma de repudio ético, de rechazo violento de la violencia. Claro. Esto lo compartimos. A partir de eso podemos afirmarnos en el episodio mismo, que es muy atractivo para observar, es muy atractivo porque es espectacular, porque hay salvajismo. Y ahí sí es siniestro. Y eso hace operar una empatía morbosa, ¿no? Claro. La cosa desalmada que además se pone en los otros. Miremos estos bárbaros haciendo barbaries y seamos empáticos con la víctima. Esta es otra mirada, que no es una mirada injustificada. Lo que pasó fue horrible. Pero la pregunta que yo creo que debemos hacernos es, ¿qué es todo lo que no estuvo para que eso ocurriera? Y entonces hay un primer nivel, claro, que es el de las presencias reales, físicas, materiales. No hubo policía, pero no hubo otras cosas. Y si hubo, miró. Y sí, no actuó. No hubo policía en función de policía, claro, todo caso, claro. Policía en función de actor o en función de cómplice, claro, pero no en función de policía. No hubo otras cosas. No hubo un centro de salud en la proximidad de la casa de esta gente para que pudieran hacer una consulta ante un problema menor en un embarazo. Uh-huh. Es decir, ellos estaban yendo de la provincia a la ciudad de Buenos Aires en una moto porque no tenían un recurso médico confiable en su proximidad, lo cual nos hace ver que hay otra cosa que faltaba. Así es. Faltaba además una instancia de diálogo que permitiera resolver un conflicto de naturaleza sindical un poco incierta. Uh-huh. Faltaba, quiero decir, ¿qué es todo lo que está faltando? Porque yo creo que nos confundiríamos si pensáramos que la sociedad argentina tiene propensiones particulares al mal o al bien.
La sociedad argentina no tiene propensiones distintas que las de cualquier otra sociedad. Así es. Tenemos infinidad de ejemplos a la mano que dan cuenta de que bajo determinadas condiciones mucha gente está dispuesta a hacer cosas muy malas. Pero en algunos sitios esas cosas ocurren y en otros sitios esas cosas no ocurren. Entonces, ¿por qué entre nosotros están ocurriendo? Si solo focalizamos en el salvajismo de un grupo de sociópatas violentos, pensamos que ahí hay un problema y que lo vamos a resolver con medidas de seguridad. No, pero es muy interesante la imagen que das, ¿no? Es como si fuera un eslabón, una suma de situaciones, ¿no? que no está representada solamente en el acto en el cual tiraron a este lisiado, sino por qué el lisiado estaba ahí. ¿Por qué el lisiado estaba ahí? ¿Por qué los sindicalistas estaban ahí? ¿Por qué los sindicalistas estaban ahí de esa forma? ¿Por qué la policía no estaba? ¿Por qué, si uno articula las noticias de ese día y pone este episodio en el marco de un sistema de acontecimientos, debería recordar que ese día era una noticia importante, que un juez federal había interrumpido una serie de allanamientos por una llamada de un funcionario del Poder Ejecutivo que a su vez había recibido una llamada del titular de la empresa que estaba siendo allanada. Bueno, es difícil no relacionar esta forma de violencia simbólica sobre lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal, con las formas de violencia física que son el correlato precario de la violencia simbólica a la que se enfrenta aquel que dice cómo el juez interrumpe un allanamiento porque se lo pide cuando un funcionario que recibió una llamada de un amigo. Quiero decir, ¿por qué hay solo formas de violencia que identificamos como necesarias de ser securitizadas y otras formas que nos parecen escandalosas pero que no nos revelan del mismo modo? ¿Considerarías vos la definición? Yo creo que para hacer una síntesis, ¿no?, muy especial, estamos viviendo tiempos imprevisibles. Sí, esta es una afirmación que te largo. ¿Esto también es violencia? Bueno, yo creo que si hubiéramos preparado esta parte de nuestra charla no lo podríamos haber hecho mejor. Un gran sociólogo... Que no la hicimos. No lo hicimos. Ni alcanzamos a tomar un café antes. Lo cual habla bien de nuestra posibilidad de conversar. Así es. Un sociólogo que yo personalmente adoro intelectualmente, un judío austríaco exiliado en Inglaterra, que hizo su carrera en Inglaterra y su obra en inglés, llamado Norbert Elias. Ajá. Tiene un libro cuyo título es El proceso civilizatorio. ¿Qué tal? Y la tesis principal ¿Lo editó Katz Editores? No, lo editó Fondo de Cultura Económica en México hace muchos años. Ajá, cuando vos estabas a cargo del Fondo de Cultura Económica acá. Sí, pero ese contrato no es mérito mío. Está muy bien. No es mérito mío. No se consigue fácilmente este libro. Yo no sé si en este momento está disponible o no, la verdad. Por ahí te lo pido prestado, sí, me interesa mucho. Con todo gusto, pero la tesis central de Elías, que es una tesis... Elías. Norbert Elias. Norbert Elias, judío del Imperio Austrohúngaro. Así es, escapado del nazismo, instalado en Inglaterra e hizo su carrera en Inglaterra. Esta tesis, que es una tesis que ha tenido mucha influencia y que sigue teniendo mucha aceptación, es la tesis según la cual el proceso de construir una civilización material y simbólica, que es un proceso en el que nuestra especie ha invertido una cantidad de energía inmensa. Es muy complejo construir un lenguaje, es muy complejo construir instituciones. Códigos de relación. Es muy complejo construir, por ejemplo, decís códigos de relación. Norbert Elias estudia el momento en el que aparecen las maneras de mesa y se prende a comer con cubiertos. Claro. Hay un gran esfuerzo hecho para esto. El señor feudal se limpiaba en la lana del perro. Efectivamente, claro. y Elías, en este mismo libro, cita documentos
medievales en los cuales aparece por primera vez la indicación de que no está bien comer con la misma mano con la que uno se limpia la nariz. ¿Qué tal? Quiero decir, hay un esfuerzo que nuestra cultura siglos, claro, hace para construir una civilización. pero pasaron siglos para llegar a eso. Yo diría más, claro, milenios milenios. Para llegar a donde estamos. Ahora, ¿por qué se hace todo este esfuerzo? Desde el punto de vista evolutivo tiene que tener algún objeto. Todo este esfuerzo tiene un objeto. ¿Y cuál es el objeto? Es, en términos de Elías, reducir la incertidumbre respecto del futuro. ¿Qué tal? Es decir, todo lo que hacemos para vivir juntos, lo hacemos porque nos provoca menos angustia el futuro. Si encontramos un modo de negociar nuestros conflictos, que si yo me veo expuesto a que alguien obtenga de mí lo que quiere por la fuerza, matándome en el momento de obtenerlo. Esta reducción de la incertidumbre respecto del futuro es lo que justifica el esfuerzo que hacemos para vivir juntos. Y cuando hay incertidumbre, como vos decías, respecto del futuro, lo que hay es destrucción de la civilización en la que podríamos convivir. Y yo creo que Argentina es un país, desde este punto de vista, muy poco civilizado. Y cuando digo muy poco civilizado, quiero decir muy incapaz de construir para el futuro. El futuro, cuando se habla del largo plazo, hay quienes hablan y lamentan la falta de políticas de Estado, hay quienes lamentan la falta de proyecto nacional, hay quienes lamentan, se le pueden poner muchos nombres a esta idea según la cual lo que no podemos es tener un horizonte de previsibilidad. Un horizonte limpio. Sí, no exento de conflictos, no exento de dificultades, no exento de incertidumbres, no exento de accidentes. En la vida cotidiana, no solamente, en la vida cotidiana ahora, la incertidumbre. Primero, la inseguridad. Segundo, no saber si el cajero vecino a tu casa va a tener dinero o no va a tener dinero. Tercero, si hay huelga de combustible, si vas a tener nafta o no vas a tener nafta. Esto es la vida cotidiana. Esto es la vida cotidiana y yo en la Argentina. Lo ejemplificaría con algo que nos está afectando a todos mucho, que es aquello que llamamos inflación. Y la inflación es el consumo presente de riqueza futura. Pero al consumir en el presente riqueza futura, lo que estamos haciendo es destruyendo la claridad de los términos del intercambio. Dejamos de saber cuánto valen las cosas. Entonces es muy difícil pensar, ya no digo en el largo plazo, Daniel, digo en el mediano plazo o incluso en el corto plazo, porque el corto plazo no son las próximas 24 horas, claro. El corto plazo en términos de comunidad política y de comunidad social, de personas que comparten un espacio político en el que resuelven sus conflictos y realizan sus proyectos individuales y colectivos, el corto plazo no debería ser pensado en menos de 2 o 3 años. Claro. Bueno, la inflación hace que ni siquiera exista el corto plazo. Sí. Existe solamente la fugacidad de un instante. Así es. Te propongo una pausa y enseguida seguimos. Le pido al director una pausa y seguimos conversando con Alejandro Katz, ensayista, editor, pensador y varias cosas más. Vamos a un corte.